Le damos la gloria al Señor en este día maravilloso, día de bendición, día de fortaleza, fuerzas nuevas, donde Dios cada día imparte su palabra y nos habla y quiere que nosotros escuchemos su voz y que podamos ponerla por obra, ya que es necesario en estos tiempos donde está preparando a un pueblo para recibirlo, porque la venida de Cristo ya está pronto, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia y es necesario poder prepararnos, que no nos coja durmiendo ni cabeceando, sino apercibido en estos tiempos. Vamos a orar para darle la gloria al Señor en este día. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia, por esta bendición tan grande, Señor. Este privilegio de poder, Dios, leer tu palabra, disertarla, Dios mío, y recibir de ti el consejo a nuestras vidas, Señor. Rompe las cadenas, llévate la apatía, llévate lo que no venga de ti, lo que estropee, Dios mío, la obra tuya. Dios, tu palabra fluye como río, Señor. Dispuesto estamos, Señor, para poder prepararnos y apercibirnos en estos tiempos malos, difíciles, peligrosos, donde una humanidad, Dios mío, anda en delitos, pecado, en violencia, en el afán del mundo, Señor. Pero en ti descansamos, Señor, no podemos estar afanosos, abatidos, sino en el reposo tuyo, que es el mejor, Señor. Bendecimos las vidas de los oyentes, Señor, de los pastores, amigos, hermanos, aquellos hombres y mujeres esforzados, valientes, que cada día buscan tu presencia, Señor, que escuchan Bellavista Estéreo, Señor, 103.6 FM, a través del Facebook Live, Instagram y en YouTube, Señor, que reposan allí muchos videos donde hombres y mujeres predican tu palabra, Señor. Corre como río en cualquier lugar, Señor, no regresará vacía jamás. Bendecimos la vida de nuestro hermano Antonio Bustos, a nuestra hermanita Jessica Sarmiento y aún a nuestros familiares que siempre allí miran la programación y se conectan. Gracias te damos, Señor, por el hermano John, su esposa, su familia y todo aquel que necesite hoy de Dios. Mil bendiciones para tu vida, dándole la gloria al Señor por su palabra. Y leemos en el segundo libro de Pedro, la cartica de Pedro, capítulo 3, del 1 en adelante. Vamos a leer esta palabra que nos da el Señor para alertarnos sobre los hechos acontecidos que vendrán y que tenemos que prepararnos cada día, como si el Señor fuera a venir en este instante. Dice: amado, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Gloria a Dios. Padre, es tu palabra, Dios, alimento a nuestra alma. Vemos en esta narración bíblica donde el apóstol
Pedro narra sobre el día del Señor. Dice que vendrá. Y si la Escritura dice que viene, pues Él viene. No va a venir como vino la primera vez a pisar tierra, no. Él va a venir a buscar un pueblo en las nubes, en los aires, para arrebatarlo, para llevárselo y poder estar un día viendo el rostro de Dios cara a cara. Y nos toca prepararnos todos los días. Mucho pueblo que Dios se ha llevado, que el Señor viene preparando nuestras vidas porque estamos de paso en esta tierra. Y tú y yo estamos en el mismo proceso de preparación para que nuestra alma no se pierda. Y aquí vemos cómo el apóstol le escribe y les menciona que es la segunda carta que escriben, y en exhortación para darles a ellos el entendimiento, la visión de que trajeran a memoria las palabras que habían sido enseñadas por los profetas, por ministros de Dios, hombres que en ese tiempo pues Dios usaba para llevar esta palabra, hombres temerosos que entregaron sus vidas, no les importó morir en circo romano, muchos murieron con piedras, lapidados, otros fueron aserrados y en fin, fueron muertes muy violentas, vividas a estos hombres que entregaron su vida por predicar a Cristo Jesús. Hoy en día, lugares que se dan estas cosas también, y que acá en nuestro país todavía somos libres, podemos llevar esta palabra sin complicaciones, de pronto algunas complicaciones pequeñitas, pero nada comparado con lo que la Escritura relata sobre estos hombres de Dios que tuvieron que morir por predicar a Cristo Jesús, porque fue necesario que el evangelio se esparciera, porque en cada lugar que moría un hombre, en vez de callar, lo que hacía era que se contaba más las maravillas de Cristo, el plan de Dios para nuestras vidas, y hoy gozamos de esa bendición porque el pueblo gentil que Dios escogió, pues ministró la palabra y se expandió por el mundo entero. Y gozamos de ese privilegio, y si de pronto puede haber un lugar donde la palabra no ha llegado, pues déjame decirte que también llegará, porque Dios es fiel en su palabra y dice que no se quedará nadie sin que se le predique esta palabra, sea de cualquier nación, región, lugares apartados donde el hombre no puede entrar. Allí Dios permitirá que su palabra llegue y su poder se manifieste también, porque Dios no va a juzgar a una persona siendo inocente sin que antes conozca esta palabra que nos ha traído salvación y vida eterna. Dice que en los posteros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Se da el caso prácticamente en estos tiempos donde hay muchos que hacen burla de la palabra del Señor, se mofan, critican y dicen, pero yo lo estoy esperando hace rato. ¿Y cuándo viene? Y yo no veo que viene. Y ustedes siguen en lo mismo y dejen de estar perdiendo el tiempo, vayan a hacer oficio. No creo en Dios, porque si Dios existiera el mundo no estuviese así. Una cantidad de cosas que Dios no ha provocado, sino el hombre, por causa del pecado. Porque si hay un lugar donde acontece tragedia, violencia, es porque allí se abrieron puertas y el enemigo entra, porque él vino a destruir, a dañar, a matar,
a tener la contienda con el hombre para quitarlo del camino y él poder reinar. Entonces son territorios donde la maldad ha avanzado y que muchas personas hasta se van de esos lugares por miedo a su vida, porque no se sienten capacitados para enfrentar la situación, las opresiones, las amenazas y aún de muerte. Pero cuando uno sabe quiénes somos en Dios, nosotros no somos de los que huimos, sino que nos quedamos allí, no para pelear con esas personas, porque nosotros no estamos peleando con personas, la pelea de nosotros es contra las fuerzas del mal, contra el mismo enemigo que se levanta usando a muchas vidas para querer destruir y dañar la obra de Dios. Pero la obra de Dios permanece, sigue, su palabra siempre tendrá vida, y vidas que se burlan de las cosas de Dios porque están llenos sus corazones de concupiscencia, el pecado no los deja razonar, están ciegos espiritualmente, y el apóstol Pablo aquí lo dice en la Escritura, y ellos dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No le creen a Dios, no le creen a su palabra, piensan que todo está lo mismo, y Cristo no viene, y ya se cansaron de esperar. Inclusive pueblo de Dios que caminó un día con el Señor y que pasó por pruebas duras, hoy en día se apartaron del Señor porque sienten en su corazón que Dios no los escuchó, que Dios los abandonó, que por qué mató a mi familiar si era tan bueno, por qué lo que yo le estoy pidiendo no me lo ha concedido, y la fe la pierden. Y ahí es donde trabaja el enemigo, desvaneciendo al hombre o a la mujer que un día fue atalaya, que predicó la palabra, y que el enemigo hace que esa vida calle para que no pregone la palabra de Dios. Tenemos que conocerle las maquinaciones, darnos cuenta que estamos peleando con un mundo espiritual, porque Él no vino a jugar, Él vino a destruir a la humanidad, ya que Él fue desechado por el Señor, y de alguna manera Él quiere destruir la creación de Dios. Pero Dios es Dios, y Dios nos da oportunidad a nosotros en esta tierra de poder ser salvos, porque Él odia al hombre. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios de los cielos, y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste. Se les olvidó que hubo un lugar, un paraíso, un Edén, donde el hombre reinaba allí y estuvo viviendo muy bien hasta que la voz del enemigo llegó al corazón del hombre y la mujer y se extraviaron en el camino. ¿Sucede en este tiempo? Claro que sí. Muchas personas en este tiempo que se han dejado seducir por el dinero, por el afán, que ya me cansé, no le pido más a Dios, me ha demorado la petición, y se van atrás. Déjame decirte, avanza, no retrocedas, y afírmate cada día más en Dios, y que tu fe, cuando sea aprobada, Dios te encuentre original, que encuentre en ti a esa mujer, a ese hombre fiel a Dios, que podamos resistir las fuerzas del mal para que no nos saque del camino. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Hay un lugar
reservado para que toda aquella vida, toda aquella persona que elige ir allí, pues ese es el lugar que la misma persona eligió. Ese lugar Dios no lo hizo para el hombre, pero el hombre muchas veces por el desorden, el pecado, no busca de Dios. Quiere solucionar problemas en casa, económicos, de familia, conflictos, pero no se inclina a pedirle a Dios. Piensa que de pronto yendo ante un psicólogo, el psicólogo les va a resolver el conflicto familiar. Piensa que de pronto si el negocio, el mejor amigo le va a dar el dinero para solucionar el problema que tiene, y el que interviene y da las cosas como deben ser es nuestro Padre Celestial, porque de pronto el amigo te ofrece el dinero y si tú no se lo pagas, termina siendo el peor enemigo y ahí no está Dios. Queremos resolver cosas instantáneas y no esperamos en el tiempo de Dios. Siempre hay que esperar en el tiempo del Señor porque Él conoce, Él sabe nuestras debilidades, Él conoce nuestras aflicciones y tiene el cuidado de nosotros. Y Dios está preparando a ese pueblo para cuando Él venga a llevarnos. Más amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Mira la paciencia de Dios de esperar. Tú y yo de pronto somos impacientes, de momento tenemos los frutos del Espíritu Santo, pero hay un momento que como que la naturaleza pecaminosa se salta y hay momentos que se pierde la paciencia y tenemos que tener ese dominio propio para no perder la cordura, para no hacer cosas indebidas por causa de otra persona que nos haya ocasionado problemas. Y así es todo. Si estás esperando una persona y no llegó a la hora indicada, cálmate, no te desesperes, no te preocupes, descansa en Dios, porque Dios apareja el día, los minutos que tú piensas que perdiste, Dios te los va a aparejar y el día va a ser hasta más bonito para ti, porque no reniegas de las cosas, te mantienes tranquila o tranquilo, y Dios trae consuelo y paz, y no tenemos por qué estar en esa situación. Si Dios lo permitió, dale gracias a Dios. No te pongas ahí a estar peleando, ni que esto, ni que lo otro. Descansemos en Dios. Cuando uno entiende estas cosas, maneja una vida diferente. Y todo esto es necesario vivirlo, porque Dios forma en nosotros un carácter diferente, que de pronto anteriormente manejábamos un carácter muy horrible, despreciado por las personas, y que hoy en día no somos nada de ese viejo hombre que estaba allí haciéndonos daño y también le hacíamos daño a otras vidas. Y aquí lo dice la palabra, gloria a Dios, que nos da esa paciencia para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios está esperando hoy en día de su pueblo, que nos apartemos de las cosas del mundo, que no participemos de las obras de la carne, que le hagamos los servicios a Dios con mucho amor, con mucho respeto, que no mezclemos lo del mundo con lo de Dios, porque Dios no quiere esas mezclas, porque si ya Dios te sacó de la inmundicia del pecado, ¿cómo que vas a retomar nuevamente cosas y vas a disfrazar las cosas de Dios? A Dios no le sirve un hijo que esté en esa postura, en dos posiciones, o eres de Dios o eres del diablo. Eso no tiene vuelta atrás. Nosotros tenemos que
identificamos de quién somos hijos. Si tú eres hijo de Dios, obedeces su palabra para que cuando venga Cristo a buscar a su pueblo, nos encuentre preparados. Pero si tú o yo no nos preparamos, el que nos viene a buscar es el otro, el que siempre ha querido destruir nuestras vidas, no ha querido el bien para nadie, porque para eso vino, para dañar, matar y destruir. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurados por la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos. Habrá un resplandor de luz allá arriba en los cielos, donde todo ojo le verá, toda rodilla confesará que es Cristo Jesús. Muchos caerán postrados viendo la grandeza del Señor. Y si tú y yo no permanecemos, déjame decirte que la salvación se pierde. Se pierde porque sin santidad nadie verá al Señor, nada inmundo entrará al reino de los cielos, y que un poquito de levadura leuda la masa, leuda la carne, y la carne se levanta y corre a pecar. Dios no nos ha llamado a eso, Dios está llamándonos para arrepentimiento, para que podamos escuchar la trompeta. Cuando suene esa trompeta, la escuchemos, que tengamos esos oídos espirituales para poderla escuchar, y los elementos siendo quemados, dice, se fundirán. Habrá un lugar donde muchos serán echados, un lugar de tormento, de angustia, de sufrimiento por causa de la desobediencia, del pecado, de no caminar con Dios. ¿Cuántas vidas hoy en día que conocieron al Señor y se han vuelto atrás? No soportaron el día malo, no soportaron quizás la pérdida de un familiar o cualquier adversidad que le haya sucedido, porque se dejaron robar la fe. No permitas que el adversario nos robe la fe, porque él trabaja silenciosamente, y cuando la persona viene a darse cuenta, pues ya estamos salidos del camino. Nosotros, como hijos de Dios, diariamente tenemos que estar constantemente cerca del Señor, en esa comunión íntima, orando, pidiéndole fortaleza, pidiéndole vida para servirle, estar metido en los negocios del Rey, que es la palabra que nosotros predicamos, la palabra que nos sirve a nosotros mismos, que nos llena de fe, de esperanza, que en esas oraciones, cuando estamos con Él, podamos tener esa intimidad de decirle, Padre, aquí está tu hija, aquí está tu hijo, tengo este defecto, tú sabes que soy así, me molesta esta cosa, no me gusta esto. Que seamos sinceros, que nosotros podamos abrir nuestros labios y decirle al Señor, aquí estoy con mis imperfecciones, ayúdame. Tú sabes que yo no puedo fingir, yo no puedo tener doble vida, Padre, aquí te entrego estas áreas de la carne que me están haciendo daño, y quiero que me ayudes, Señor. Cuando nosotros tomamos esa posición, el Espíritu Santo se encarga de transformarnos, de fortalecer esas áreas débiles que son ocasiones para caer, y que el Espíritu Santo, que es experto en tratarnos, en llevarnos, en consolarnos, pues nos va a guiar a que mejoremos cada día, que los frutos del Espíritu Santo se manifiesten, que no sea una cosa a la fuerza, que yo lo hago porque si no lo hago entonces me voy para el infierno. No,
Ese no es el modelo de Dios a la fuerza, no sirve. Esto sirve de corazón contristo, humillado, esos corazones que de verdad amen a Dios, que podamos identificar para qué nos llamó el Señor. ¿Será que Dios te llamó para que estés encerrado allí en tu cuarto? O que seas aquel hombre, esa mujer que simplemente va los domingos y allá en la congregación, en ese momento te vuelves bueno y eres el mejor hermanito y el que más abraza y el que más saluda, y que tu corazón ni por allí está. Tu corazón está alejado de Dios, no has aprendido los preceptos divinos, no estás dando fruto, llevas una vida vacía, una vida llena de destrucción prácticamente, porque Dios no te ha llamado a eso. Dios te ha llamado a que lo busques, a que lo ames, que aprendas a amar a ese prójimo, que lleves esta palabra, que prediques del arrebatamiento de Cristo Jesús para esta tierra, que le sirvas al Señor de alguna manera, que seas el atalaya de tu familia, que tú le puedas decir, bueno, ustedes yo les he predicado por años, les he invitado, han ido, han venido y nada que se convierten, pues les seguiré dando la palabra hasta que ustedes entiendan que Dios también ustedes los está llamando. Esa es la labor de nosotros. Si la persona no quiere nada con Dios, ese no es responsabilidad de nosotros. Nosotros simplemente cumplimos ese mandato que Dios nos dice, que hagamos discípulos, que llevemos la palabra, y que si la persona cierra el corazón y no quiere nada con el Señor, bueno, cada uno le dará cuentas a Dios, porque así lo dice la palabra. La salvación no tiene que ver que si el hijo pecó, entonces el papá tiene que ser juzgado. No, Señor, cada uno dará cuenta a Dios por los pecados, lo dice la palabra de Dios. Y dice el 13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Aquí hay promesas de que habrán cielos nuevos, tierras nuevas, y que habrá en medio de este pueblo justicia, porque en esta tierra el hombre no da paz, menos hará justicia. La justicia que dice el hombre nunca la cumple, siempre va a estar fallando, siempre va a estar allí equivocándose. Es que me tocó acceder porque era amigo mío, me tocó acceder porque me gané unos pesitos, y así. El hombre jamás cumplirá con esta palabra. Tiene que ser un hombre que ame a Dios, que le tema, que sirva en algún cargo público y que haga las cosas derechitas como a Dios le agrada, sin equivocarse, sin cometer faltas contra el cielo, contra Dios, y que mucho menos entre en pecado y desobediencia, porque Dios lo mira y lo juzgará el Señor. Por lo cual, los amados, estando en espera de estas cosas, procura con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Aquí el Señor nos manda que estemos en paz, que estemos sin mancha, que el corazón no esté manchado de cosas malas, que el pecado que moró un día allí ya no existe, ya se fue, los dolores, los resentimientos, la falta de perdón, la amargura, todo eso malo salió hace rato. Que el Señor encuentre un corazón lleno de paz, porque Dios no va a levantar a alguien que esté lleno de cosas malas, no sube, ni siquiera va a pasar el techo de la casa, porque el pecado pesa, el pecado cuesta, y Dios no va a levantar a un pueblo en esa condición, porque tiene que alinearse nuestra vida con el Señor y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación.
Si tú tienes paciencia, espera, Señor, mira, yo tenía este problema, no me podía bautizar, Señor, pero ya lo puedo hacer. Gracias porque me diste la paciencia, gracias porque me puedo casar, gracias porque me diste un empleo, Señor, gracias porque mis hijos están estudiando, ya comen bien, visten bien, ya no vivo vergüenzas como antes. Paciencia, el Señor no te va a entregar el paquete de inmediato, porque nos desordenamos más, no le vamos a dar buen uso a la bendición y vamos a terminar apartados del Señor. En el proceso que tú tengas en Dios, Dios te va a transformar, te va a cambiar, te va a hacer esa persona de bien. Lo dice la palabra de Dios. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Lo menciona el apóstol Pedro, menciona a Pablo, la sabiduría que se le dio a Pablo, un hombre que no era del pueblo de Dios, un hombre criado entre pueblo gentil, y que le tocó postrarse a los pies de Cristo, conocer de verdad al Cristo resucitado, para qué fue que lo llamó, y pudo entender y caminar rectamente con el Señor, porque Dios escoge lo vil, lo menospreciado, para cambiarnos, para traer una nueva vida, y que ese hombre viejo ya no aparezca más, y que demos frutos, porque por los frutos es que nos van a conocer. Nadie te conoce hasta que tú no das fruto. Es que estoy yendo a la iglesia, es que a veces no puedo ir, pero el otro domingo sí voy. Ahí el fruto se está dañando, se está marchitando, y hasta el árbol se seca y termina muerto. Y Dios quiere que te levantes, que puedas levantar la sabiduría que viene de lo alto para poder permanecer en Cristo Jesús. Dice casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las escrituras, para su propia perdición. No dejes que nadie te tuerza del camino del Señor. No permitas que por una palabra que tú no entiendas, alguien venga y te convenza y te saque del camino, como les ha sucedido a muchos, que después de caminar con Dios terminan diciendo, es que me equivoqué, es que ahí no era el lugar donde yo debía estar, porque me enseñaron mal. ¿Cómo que la palabra te va a enseñar mal? Si tú eres el que la lees y la persona que está allí te la ayuda a que la entiendas. Y si no la entiendes, el Espíritu Santo te la va a enseñar. ¿Cómo que el Espíritu Santo se equivocó en lo que te enseñó a ti o a mí? Y dice esta palabra, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Aquí está clarito, que nadie nos saque del camino, que nos arrastre por caminos de error, y que nosotros podamos creerle al Señor en su palabra, en su conocimiento, porque la única palabra que tiene vida, esperanza, es la palabra de Dios. Así que prepárate, porque esta palabra prácticamente está hablando de la preparación que tenemos que tener todos los días de nuestra vida, porque el día del Señor vendrá. Vendrá como ese ladrón en la noche que no avisa, pero que simplemente se va a presentar. Y le damos la gloria al Señor por la palabra
y seguiremos predicando del rapto de la iglesia, porque en este tiempo lo tenemos que hacer. La iglesia no puede dormirse, y los amigos que están llegando a los pies de Cristo también tienen que saber que hay un Cristo maravilloso